comenzar con una pregunta para el designado secretario de Corrección. Secretario, es algo que hablamos brevemente en la oficina, pero me parece importante escuchar su compromiso puntual con esta situación. En el informe que se sometió a la Asamblea Legislativa recientemente por la Comisión de Derechos Civiles, se documentó que en apenas 3 años las autoridades de instituciones penales habían realizado 1.427 intervenciones clínicas con Narcan, que es el medicamento que se utiliza para contrarrestar la sobredosis de opiáceos como fentanilo y heroína. Es la prueba evidente de que la droga circula con bastante libertad en nuestras instituciones penales. Del uso compartido de jeringuillas infectadas da fe las tasas de contagio de VIH y de hepatitis. Y quisiera escuchar de usted, por favor, qué medidas específicas se tomarán para atender una situación que todos y todas sabemos que ocurre, más allá del compromiso de siempre de combatir el trasiego de sustancias ilegales en las cárceles. ¿Qué vamos a hacer con la realidad de que la droga está en las cárceles? Porque la política de ojos que no ven, corazón que no sienten, nunca ha sido saludable. Señor secretario de Corrección. Bueno, muchas gracias, senadora. Ciertamente discutimos en su oficina el asunto del informe de la comisión. Es un asunto que ciertamente es preocupante. El uso del Narcan en nuestras instituciones, yo creo que, ¿verdad?, podemos ciertamente, comprendo la preocupación, pero yo prefiero, sin dejar de atender el asunto que es el problema de fondo, reconocer que es evidencia de que, número uno, tenemos el Narcan en las instituciones, nuestro personal está adiestrado y se están salvando vidas. Dicho eso, ciertamente es un asunto que, como compartimos, tanto ese del problema de las personas que sufren del uso, ¿verdad?, de sustancias, al igual que el problema de enfermedades contagiosas como el VIH y la hepatitis, al que hace referencia el informe, tenemos que verlo desde un enfoque salubrista. Y en ese sentido tenemos pautado una reunión con el secretario de Salud el 6 de marzo y queremos darle un enfoque salubrista porque es la manera correcta de atenderlo, ¿verdad? El problema de adicción, tanto en la libre comunidad como en las instituciones, es un problema serio. Y bueno, tenemos ese problema en la libre comunidad, existe en las instituciones. No es solamente atacar la entrada de ese tipo de material, sino que proveer el enfoque salubrista y de hecho, Corrección provee, no de ahora, de hace mucho tiempo, provee tratamiento no solo en la entrada, sino que hay programas para atender el problema de adicción, pero sabemos que es un problema bien complejo, que no basta a veces con la voluntad de la persona, es un problema que tiene que ver con otros trastornos. Pero ciertamente es un asunto que vamos a darle mucha atención. Con relación a las personas inimputables, como también compartimos y obviamente sabemos que de la conversación que usted lo conoce, jurisprudencialmente una persona no puede estar detenida en prisión por un término mayor, como inimputable, mayor al que hubiese cumplido si hubiese sido encontrada culpable. Sí vamos a mirar, y fue lo que compartimos, tratar de identificar si eso está ocurriendo y que tal vez por inacción de la representación legal tengamos que, como un asunto de derechos civiles, atenderlo de alguna manera. Muchas gracias, secretaria. La segunda pregunta es tanto para el secretario de Corrección y la secretaria de Justicia, aunque compete también a la Administración de Tribunales, y es sobre las personas privadas de libertad que han reclamado al amparo de la regla 240 de procedimiento criminal, que no se encuentran en estado mental o funcional que les permita entender los cargos en su contra o participar de su defensa. Actualmente hay personas privadas de libertad a la espera de una determinación de procesabilidad por un término que excede aquel que habrían cumplido en la cárcel si hubieran sido hallados o halladas culpables de los delitos que se les imputan.
En algunas ocasiones, secretario, hemos recibido información de personas que son privadas de tratamiento médico de salud mental adecuado y que son mantenidos en unas condiciones de virtual aislamiento. La próxima pregunta para la señora secretaria es una petición que me han hecho algunas de las personas más comprometidas con la niñez en Puerto Rico. Con la precariedad de los últimos tiempos han aumentado el número y la intensidad de los casos, no solo de maltrato, de tortura contra niños y niñas en Puerto Rico. Y sabemos que usted en su función de fiscal ha estado muy comprometida con el bienestar de estos pequeños y pequeñas sobrevivientes, pero necesitamos información más precisa de qué hará el Departamento de Justicia, que sabemos que suscribió un acuerdo de colaboración el año pasado, para el sostenimiento de los centros PITI, para la protección, investigación, tratamiento e intervención con niños y niñas sobrevivientes de maltrato. Mi próxima pregunta, secretaria, se refiere a las funciones investigativas que realizamos aquí en la Asamblea Legislativa. Son parte de las facultades que constitucionalmente nos asisten a los senadoras y senadoras, pero llegamos hasta cierto punto. Desde la Asamblea Legislativa no podemos acusar a nadie, no podemos hacer responsable penalmente a nadie. Le voy a comentar de dos experiencias en particular que yo he tenido con el Departamento de Justicia el cuatrienio pasado. En marzo del 2023 yo referí al Departamento de Justicia información sobre la posible comisión de delitos en el esquema de manejo de estorbos públicos por parte de municipios. Incluimos cientos de folios, declaraciones juradas, documentos de registro de la propiedad, sentencias en pleno vigor emitidas por tribunales en Puerto Rico, explicando cómo ciertas compañías, al amparo de los poderes que le delegaban los municipios de Puerto Rico, estafaban a ciudadanos y ciudadanas en condiciones de gran vulnerabilidad. Les hacían creer que a cambio del dinero que se les entregaba les conseguirían propiedades que podrían ser declaradas estorbos públicos. Esas propiedades nunca fueron declaradas estorbos públicos y esta compañía, en particular Universal Properties, nunca devolvió el dinero. Del otro lado, procedían de manera claramente irregular en las declaraciones de estorbos públicos, interfiriendo con el derecho a la propiedad de muchas personas en Puerto Rico. Nunca recibimos noticia del destino de ese referido. Lo mismo ha ocurrido con el referido sobre la investigación en torno a Physician Correctional. Se declaró en las vistas celebradas aquí el cuatrienio pasado que uno de los médicos que responde a esa corporación aparentemente inducía parálisis a la persona privada de libertad que responde al nombre de Hermes Ávila para que fingiera paraplegia. El anterior secretario de Justicia, en una reunión ejecutiva con los integrantes de la comisión, en una actitud francamente insolente y destemplada, se negó a dar información sobre el curso de esa investigación y quisiera que usted expresara lo que conoce sobre el tema. Mis últimas dos preguntas, una en seguimiento a la pregunta que hizo el portavoz del Partido Popular sobre la orden ejecutiva emitida por la señora gobernadora instruyendo a los titulares de agencia a realizar gestiones que promovieran el resultado de la consulta de estatus que se realizó como parte de las elecciones generales de noviembre de 2024. La ley 178, si mal no recuerdo, del 2001, establece una prohibición muy clara para los titulares de ciertas agencias de justicia, educación, hacienda y la superintendencia de la policía, hoy comisionado de la policía. Se establece una prohibición muy clara de que participen en actividades políticas y la descripción de actividades políticas es muy amplia e incluye actividades organizadas por funcionarios electos o grupos de ciudadanos en respaldo o rechazo de determinada candidatura o asunto que tenga contenido político partidista o de fórmula de estatus. Así que mi pregunta, señora secretaria, es su interpretación, si en efecto la ley 178 le prohíbe a usted y a los otros titulares el que participen de actividades de cabildeo por el estatus. Finalmente, señora secretaria, un asunto que aún no está bajo la consideración de ningún foro administrativo o judicial
y es la constitucionalidad del Fondo de Mejoras Municipales, que ha sido objeto de amplia discusión pública. Ya la señora Contralora ha emitido, a petición del exrepresentante José Bernardo Márquez, una opinión en la que claramente establece que la distribución de fondos públicos al único arbitrio de legisladores en su capacidad individual, cuando esos fondos públicos ya han sido asignados a una entidad, en este caso el Departamento de Agricultura, viola la Constitución de Puerto Rico. Quiero conocer su parecer sobre la constitucionalidad de la distribución por los legisladores y legisladoras de distrito de fondos públicos al amparo de la disposición que así lo permite, conocida como Fondo de Mejoras Municipales. En relación a los asuntos de inimputabilidad establecidos en la regla 240, no tengo estadísticas de personas que estén cumpliendo sin que hayan pasado por el proceso que establece la regla 240. Sin embargo, sí me consta, por experiencia en el Tribunal de Bayamón mientras fungía como fiscal, que cuando se trata de una persona que constantemente de la evaluación que hace el perito del Estado está no procesable, luego de un término, esa persona pasa a la regla 241, que es la forma en que se le va a institucionalizar, si eso es lo que necesita, o se le va a proveer el tratamiento médico que requiere. Pero son unas medidas de seguridad que se le imponen a las personas que han cometido delito y están no procesables. Tendríamos que verificar, ¿verdad?, con Administración de Tribunales, si ellos tienen estadísticas de las personas que estando todavía en el proceso de la regla 240, y para que se entienda, mientras usted está en ese proceso, a usted lo pueden tener institucionalizado y cada cierto tiempo se trae al tribunal para que haya una vista, la perito del Estado hace una determinación si está procesable o no procesable. Si usted está no procesable y ella refiere a que se mantenga institucionalizado, así es. Pero sí me consta que en la sala de la juez Carmen Otero, ella está muy al pendiente de que los términos no sean muy prolongados y establecer una regla 241 que ya serían las medidas de seguridad. Y esas medidas de seguridad pues siempre van a estar conforme a el tratamiento que reciba la persona, y si la persona de alguna manera deja de ser un peligro para la sociedad y puede entonces dársele tratamiento ambulatorio. Así que quien podría darnos esas estadísticas de cuántas personas están en ese proceso y cuánto tiempo pasa de que pasen de la 240 a la 241, pues entiendo que podría ser la Administración de Tribunales. En cuanto a los niños y niñas víctimas de maltrato, como le indiqué, yo fui fiscal de delitos sexuales y maltrato a menores por 10 años y dirigí las unidades especializadas de violencia doméstica. Son delitos que requieren de fiscales especializados porque los niños abusados sexualmente y maltratados reciben ese abuso y ese maltrato muchas veces en el seno de su hogar, o de personas cercanas a ellos, o de personas que para ellos significan figuras de autoridad. Así que mi propósito siempre ha sido que los fiscales de las unidades especializadas estén adiestrados no solamente en el derecho aplicable, no solamente en cómo se litigan y se ven casos. Son fiscales especializados porque tienen que tener una afinidad especial. Son fiscales especializados porque tienen que saber cómo tratar a las víctimas de delito cuando son niños. Así que mi compromiso es fortalecer las unidades especializadas, primero porque están muy cerca de mi corazón, fui parte de ellas, y segundo, porque entiendo, como usted lo dijo, que cada día son más nuestras víctimas menores de edad que sufren de abuso sexual y de maltrato. Así que
En el caso de los fiscales especializados, además de tener la tecnología o los adiestramientos en litigación y en derecho que puedan tener otros fiscales, es para nosotros muy importante que esa especialización incluya asuntos de psicología, de cómo tratar a menores, de cómo ser empáticos, que es muy distinta a la fiscalía regular. Así que mi propósito, senadora, es seguir buscando todas las herramientas posibles para fortalecer esas divisiones. En cuanto a la investigación que usted habló de estorbos públicos, no tengo conocimiento de eso, no he tenido la oportunidad de verlo, pero de la misma manera que usted habló de otras investigaciones que están al pendiente en el Departamento de Justicia, me comprometo con usted a comunicarme y que usted me dé toda la información posible y buscar en qué estado están o en qué estatus están esas investigaciones. Por otro lado, yo siempre he sido una persona, y se lo digo, las personas que me conocen lo saben, a mí no me molesta que me den seguimiento. No me molesta recibir una llamada, no me molesta recibir un texto, no me molesta recibir un email donde se me dé seguimiento a ciertos asuntos. Porque créame que cuando se me da seguimiento a algo que todavía no he entregado, le voy a dar prioridad. Así que cuando terminemos la vista, con mucho gusto le puedo ofrecer a todos mi número de celular para que aquello que usted entienda que hay que darle prioridad y que no se ha trabajado, pues lo podamos atender en el Departamento de Justicia. En cuanto a la orden ejecutiva de nuestra gobernadora, existe una política pública que la gobernadora, a raíz de la voluntad del pueblo, pues tenemos que defender. Y cuando usted hablaba de la prohibición expresa que tiene la ley, esa prohibición es hacer política partidista. Pero cuando hablamos de mi deber como secretaria, mi deber es defender los derechos civiles de los puertorriqueños y dentro de esos derechos civiles procurar la igualdad. La orden ejecutiva básicamente lo que establece es que los jefes de agencia tenemos que verificar los fondos federales que recibimos, las organizaciones a las que pertenecemos y ver en qué estado de diferencia estamos con ellos. Los fondos federales que recibimos, ¿cómo son los fondos federales que reciben nuestros pares en la nación? En mi caso, la Asociación de Attorneys Generals, llevar a esa asociación los asuntos que podrían interpretarse como asuntos de disparidad. Como secretaria de Justicia, yo tendré que llevar pleitos para lograr que nuestros ciudadanos estén en igualdad de condiciones que nuestros hermanos que están en la nación. Así que son dos cosas muy distintas. Una cosa es la política partidista y otra cosa es la política pública, que a esa es a la que yo me tengo que circunscribir. Fondo de mejoras municipales. En cuanto al Fondo de Mejoras Municipales, le soy bien sincera, no he visto el proyecto, no lo conozco, no conozco el tema, así que tendría que estudiar el tema y con mucho gusto, si usted me da la información, podemos estudiarlo.